Bueno, Tosto, nos vamos a cambiarle la batería a este que está sin batería. Esto lo tengo puesto cada 15 minutos, que me dé señal porque las cabras andan más que las vacas. Y le vamos a poner la batería. Esta es su hija, ha salido liscana y ella, mirad cómo es. Bueno. Esto de trabajar con una mano, ¿qué más se hace, Dagale? Ahora le montamos ahí a la sombra. Vamos a poner la batería a la sombra. Este es el nuevo sistema que tiene apertura mejor. Venga. Vamos allá. Bueno, no tengo un destornillador, ahí lo vamos a hacer. Y la batería, que las tengo aquí en el coche, que tengo aquí un montón. Ay, Dios mío. Vamos a cogerla por aquí. Con un cuchillo lo vamos a hacer porque no hay... No tengo el destornillador aquí, vamos a meterle la batería nueva. Esto lleva aquí, esto... Ya sabéis que la gente de campo usamos lo que tenemos a mano. Tampoco hace falta tener un equipo de herramientas. Porque luego está un día sin herramientas, ya ves qué hace. Hay que amoldarse con lo que se encuentra. Así cuando luego tenemos la herramienta adecuada decimos, ostras, qué bien se trabaja ahora. Esto lo tiene más fácil que el otro era más difícil. Ahí está. Está para llover, Dagale. El cuchillo sea del mismo color que el GPS, no es de GPS. Es un cuchillo que tengo para aquí, para la chabola. Todos los GPS es una cosa buena, barata y buena, os digo yo. Para gente así como yo, que estamos solos y tal, controlas todo el ganado y no hace falta tanta información, que hay que estar todo el día. Aquí está la batería vieja. Se saca y está aquí conectado, ¿eh? Se desconecta y conectamos la nueva. Es muy fácil, mirad, esto... que tiene una pestañina y hasta que encuentras bien la ranura de la pestaña te cuesta. Se caja bien hasta atrás y ya está. Se pone. Se limpia aquí un poco la... Porque esto siempre se llena de monte. Más cabras, más las cabras, ¿no? Y ya le ponemos la tapadera correspondiente. Y tenemos otros 5 meses o 6 meses con... Los de las vacas ya duran casi el año, ¿eh? Pero la cabra, como te da más señales, porque anda más, claro, la vaca en media hora anda poco, a no ser que le dé por andar. Pero la cabra en 15 minutos anda un montón.
No olvidaros de meterle las arandelinas estas. Fundamental. Es que aquí si sacas un equipo de herramientas certificado, yo sé perfectamente que la gente de campo, esto se pone siempre en las majas, en la sierra, en el campo y se atornilla con lo primero que se entalla. Con la navaja, con un cuchillo, con lo que sea. Esos anuncios que hacen los gigolos estos tan guapos, que tienen todo tipo de herramientas, yo también las tengo, pero las tengo en casa. Y ahora tenía un poco de tiempo, que es pronto antes de soltarla, he dicho, pues lo voy a cambiar. Ya no te puedo tener, mi cariño se acabó. Voy a tener que ir a las berrendas, que tengo una vaca fugaz con la becerra, que es más golosa. Ahí está. Hoy creo que es martes. Digo miércoles, hoy es miércoles, creo. Con esto de... Una avioneta. Bueno, pues ya tenemos el GPS con la batería nueva para otro poco tiempo. Esto se recicla, eso se lleva a reciclar, ¿eh? No se puede tirar en el campo. Nos vemos, autóctonos, a ver si se lo pongo a la cabra. Esperemos que haya quedado bien.